de tiempo, ¿verdad? También se definió que se iba a evaluar en una prueba conceptual, porque la verdad que el tema es tal vez de los más complicados, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. El potencial vectorial es como el equivalente en 321 a lo que es el potencial escalar. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que en 321 teníamos un potencial escalar phi. Ese potencial nos ayudaba a resolver los problemas, ¿verdad?, de una manera más fácil. Si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán que nosotros obteníamos el campo eléctrico a partir del potencial escalar, ¿verdad?, sacándole el gradiente a esta función. El negativo del gradiente del potencial nos daba el campo eléctrico. Entonces nosotros ahora queremos obtener un potencial vector. Nada más que en 415 ya no es potencial escalar, es un potencial vectorial. A partir de ese potencial vectorial nosotros vamos a obtener lo que es el campo magnético. Claro que el potencial vectorial es más complicado, ¿verdad?, que el potencial escalar. Por el hecho, ¿verdad?, de que es un vector y que tiene otras propiedades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Nosotros, del teorema, este famoso teorema de Helmholtz, que se estudia entre 21, el teorema nos dice que para conocer un campo vectorial necesitamos dos ecuaciones, ¿verdad?, que son la divergencia y el rotacional. Con estas dos ecuaciones yo conozco el campo en su totalidad, ¿verdad? Es como las leyes de Newton en los campos vectoriales, ¿verdad? Con estas dos ecuaciones yo puedo resolver problemas relacionados a ese campo. Entonces nosotros aquí en la clase ya obtuvimos la primera ecuación fuente del campo magnético, que es el rotor de B. Es lo que acabamos de ver en la unidad pasada, ¿verdad? El rotacional de B es igual a μ sub 0 multiplicado por la densidad volumétrica de corriente. A esto se le llama la ley de Ampère, ¿verdad? Ley de Ampère. Esta es la primera ecuación fuente para B. Nos falta esta ecuación, que es la divergencia de B. Ya al tener la divergencia de B, pues ya tenemos todo el conocimiento del campo magnético E, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a estudiar esto el día de hoy, la divergencia del campo magnético. Vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Y obtener esta ecuación, la verdad que es bien sencillo. Es mucho más sencillo que obtener esta. Es bien sencillo porque lo que hacemos es directamente el producto punto con el operador nabla. Usamos la ley de Biot-Savart, fíjense bien. Le aplicamos la divergencia a la ley de Biot-Savart. Como este es un operador, tenemos que tener cuidado. Ahora es un operador vectorial y lo que está aquí dentro en la integral, en el integrando, es un vector. Entonces, introducimos el operador del aquí en la integral y lo que tenemos es esto, miren. Tenemos ahí la divergencia de un producto cruz de dos vectores. Entonces aquí vamos a recurrir a lo que aprendimos entre 21, ¿verdad? A aplicar las identidades vectoriales, porque ahí tenemos divergencia y producto cruz. Entonces para desarrollar esto, vamos a hacer uso de esto, que es justamente lo que ven aquí, miren. La divergencia de un producto cruz. Según la identidad vectorial, esto se desarrolla de esta manera. Tiene dos términos. El vector B punto el rotor de A menos A multiplicado por el rotacional de B. Aunque aquí falta un producto punto, de hecho. Aquí faltó. Aquí tiene que ir un producto punto. Por si están tomando nota, ahí lo corrigen. Falta un producto punto ahí. Entonces, basados en esta identidad, vamos a aplicarla a lo que es el integrando. Vamos a identificar quién es A y quién es B. ¿Quién sería A? A sería el DDS, ¿verdad? Y el vector B aquí de la identidad sería R unitario entre R cuadrado. Entonces, ya identificado esto,
aplicamos esta identidad. ¿Qué es lo que ven aquí? Sería B, que es esto, B es esto, punto, el rotor de DDS, menos DDS, punto, el rotor de esto. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar, ¿verdad?, si algunos términos se anulan o no. Eso es importante porque, fíjense, el operador del que nosotros estamos utilizando en este caso es un operador del que actúa sobre las componentes no primadas. O sea, vamos a ver, el DDS, que es el elemento de línea, está primado. Es función solamente de las coordenadas de R', o sea, de la fuente, por lo que es constante respecto al operador nabla. De manera que ese término es cero, porque estamos derivando una constante. ¿De acuerdo? O sea, las derivadas del operador nabla, en este caso serían así, ¿verdad? Las derivadas. Recuerden que también existe un operador nabla primado. El operador nabla primado, en ese caso, se deriva con respecto a las coordenadas primas. Pero en este caso es el operador nabla no primado. Entonces ese término es cero. ¿Qué pasa con el segundo término? Vamos a analizar este segundo término. Fíjense bien. Aquí tenemos el rotor de R unitario entre R cuadrado, pero de 321 nosotros aprendimos esto. R unitario entre R cuadrado es el negativo del gradiente de 1 sobre R. Entonces, simple. Sustituimos esto por el negativo del gradiente de 1 entre R. Y ustedes recordarán, jóvenes, ¿qué es el rotor de un gradiente? ¿Se acuerdan? Es una propiedad, una identidad vectorial. El rotor de un gradiente es cero. Es cero. Exacto. Esto que ven aquí ustedes, R unitario entre R cuadrado, es un gradiente de 1 entre R. 1 sobre R es como que fuese la función U. Entonces, automáticamente esto se hace cero. De manera que todo se hace cero. Tenemos al sustituir, ¿verdad? R unitario entre R cuadrado lo sustituyo por el gradiente de 1 entre R, pero lleva un signo menos, ¿verdad? La operación. Entonces aquí tengo el rotacional de un gradiente y eso es cero. Identidad vectorial. De manera que la divergencia de B es cero. Y ya tenemos la ecuación fuente de B. O sea que ya prácticamente ya tenemos el curso de 415, ya lo tenemos casi completo. Casi completo. Porque como nosotros lo que estudiamos en 415 es el campo magnético B, ya tenemos la divergencia de B y tenemos el rotor de B. A estas dos se le llaman ecuaciones fuente del campo magnético. Son ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Son ecuaciones fuente. Entonces, la divergencia de B es cero. Ahora, ¿qué significa eso, jóvenes? ¿Qué significa que la divergencia de B sea cero? Pues significa que no existen monopolos magnéticos, como lo ven acá, esto que está en letras azules. La ecuación, esta ecuación diferencial, la divergencia de B, significa que no existen monopolos magnéticos. El campo magnético no tiene fuentes escalares, es otra manera de decirlo. ¿Estamos? No sé si alguien recuerda qué significa la divergencia. ¿Qué es lo que significa la divergencia? Es de donde sale el campo y donde muere. Sí, sí, exacto. O sea, la divergencia me dice si el campo está saliendo o brota de un punto o converge a un punto, ¿verdad? Recuerde, un punto, ¿verdad? En específico. La divergencia lo que me dice es si el campo nace en un punto o converge en un punto.
Si el campo nace o converge, la divergencia no puede ser cero. La divergencia solo es cero cuando el campo no nace en un punto ni converge, o sea, cuando no tiene comienzo. En otras palabras, si el campo nace en un punto, las líneas no pueden ser cerradas. Las líneas tienen un comienzo y no tienen un final, ¿verdad? Se van al infinito. Eso es lo que me dice la divergencia. Entonces, jóvenes, si la divergencia de un campo es cero, significa que las líneas no nacen ni mueren. Son cerradas. Eso es lo que me dice esta ecuación, que las líneas de campo magnético son cerradas. Y eso ustedes ya lo saben. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando vimos las líneas de campo de una línea infinita, ¿cómo son? Siempre las líneas de campo son líneas cerradas. ¿Tienen comienzo estas líneas? No, ¿verdad? No tienen comienzo ni tienen final. No nacen ni mueren. En cambio, las líneas de campo eléctrico, ¿dónde nace un campo eléctrico? Nace en una carga, ¿verdad? Si es positiva, nace en una carga. Y si es negativa la carga, las líneas mueren en la carga. Pero las líneas de campo magnético no nacen ni mueren, o sea, son cerradas. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces, el campo magnético no tiene fuentes escalares. No existen cargas magnéticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que da origen entonces a un campo magnético, jóvenes? Como nosotros ya estudiamos las dos ecuaciones, ya sabemos nosotros que un campo tiene dos ecuaciones fuente, la divergencia y el rotacional. La divergencia es cero y el rotacional es diferente de cero. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que da origen a un campo magnético? La densidad de carga. Sería una corriente, ¿verdad? Una densidad de corriente. Lo que da origen a un campo magnético es una corriente eléctrica, son cargas moviéndose. Si las cargas no se mueven, no hay campo magnético. O sea, fíjense bien, la corriente no es un vector, pero la corriente se expresa en función de densidades que sí son vectores. Entonces, lo que da origen a un campo magnético es un vector llamado densidad de corriente. O sea que el campo, jóvenes, el campo magnético tiene fuentes vectoriales, pero no fuentes escalares. Al revés del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene fuentes escalares, pero no tiene fuentes vectoriales. ¿Se acuerdan, verdad? Que el campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico es cero. Y la divergencia del campo eléctrico es diferente de cero. La divergencia del campo eléctrico me dice que el campo tiene fuente escalar, que está saliendo de un punto. Y el rotor del campo eléctrico me dice que el campo eléctrico no gira, que no tiene remolinos. En cambio, el campo magnético tiene remolinos. Tiene remolino, ¿verdad? Pero no tiene fuentes escalares. Las líneas son cerradas. Cuando las líneas de un campo son cerradas, le llamamos campo solenoidal. Campo solenoidal. Siempre van a ser cerradas. No existen casos en la naturaleza que violen esta ley, ¿verdad? Siempre van a ser cerradas. Si ustedes recuerdan, bueno, en la cultura popular, ¿verdad? En series de televisión se menciona bastante esta ecuación. Por ejemplo, en la serie de la Big Bang Theory, ¿verdad? Hay un capítulo donde los personajes de la serie andan buscando monopolos magnéticos, porque según algunas teorías de la física, puede ser que existan monopolos magnéticos, ¿verdad? O sea, cargas magnéticas. Pero hasta el momento no se ha conocido un caso donde se viole esta ecuación, ¿verdad? O sea que siempre esto es igual a cero. A eso se le llama la no existencia de los monopolos magnéticos. O sea, no es como en el caso eléctrico, que sí existen los polos, ¿verdad? Polos eléctricos, que son las cargas. Entonces, jóvenes, comparando esto con la electricidad, con el campo eléctrico, nosotros vemos de que el campo eléctrico tiene una divergencia diferente de cero. Eso significa que tiene fuentes escalares.
las cuales llamamos cargas. Las líneas de campo no son cerradas. Nacen en un punto y mueren en otro. ¿De acuerdo? Esta ecuación me dice que sí existen monopolos eléctricos. Los monopolos eléctricos se llaman polos. Una sola carga es un polo. Dos cargas de diferente signo, igual magnitud, se llaman dipolo. Dos polos, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando la divergencia es diferente de cero, significa que sí existen polos, ¿verdad? Existen fuentes escalares. En el caso magnético, la ecuación me dice que no existen fuentes escalares, que las líneas de campo siempre son cerradas y que no existen monopolos magnéticos. Para entender esto de los monopolos, jóvenes, vamos a ver. Ya lo voy a explicar con algunas imágenes. Solo veamos acá el caso de las líneas de campo. En el caso eléctrico, las líneas de campo, como ustedes ven, si la carga es positiva, nacen en ella y terminan en el infinito. No se cierran. En el caso magnético, las líneas son cerradas, no tienen principio ni final. Y aquí se ve que el campo tiene un remolino, ¿verdad? Tiene un giro, así como un huracán. Por eso el rotacional es diferente de cero. Es imposible que un campo vectorial tenga divergencia y rotor cero, ¿verdad? Porque en ese caso el campo no tendría ni fuentes escalares ni vectoriales. O sea, ese campo no podría existir, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a estudiar ahora esto de los monopolos. Vamos a ver. El ejemplo más simple sería el de un imán, ¿verdad? Un imán, como ustedes bien saben, tiene dos polos, un norte y un sur. El campo magnético va de norte a sur. Así de esta forma. Pero no recuerden que las líneas son cerradas, no nacen ni mueren. Las líneas no nacen en el norte y mueren en el sur. No, ¿verdad? Porque las líneas son cerradas. Entonces, esta ecuación, la divergencia de B, me dice que es imposible que yo tenga un polo del imán aislado. O sea, en la naturaleza nunca van a ver ustedes un polo norte de un imán o un polo sur separados. Así como en el caso eléctrico sí lo puede haber, ¿verdad? En el caso eléctrico yo tengo un dipolo. Este es un dipolo eléctrico. Yo puedo arrancar un polo. Ustedes pueden observar un polo aislado positivo y un polo aislado negativo. Podemos tener polos separados en el caso eléctrico, pero en el caso magnético no. ¿Qué pasa si usted le arranca la mitad al imán? Le queda otro imán, más pequeño, pero siempre con los dos polos. Y si lo sigue partiendo, le van a quedar otros polos, norte y sur, juntos. No hay manera de que separemos los polos. Así como si lo hacemos en el caso eléctrico, ¿verdad? Entonces, como ven, el campo del imán siempre va a tener esta forma. ¿A qué se parece el campo de un imán? A un dipolo. El campo de un imán se parece al de un solenoide. Es idéntico al de un solenoide. Por eso nosotros, jóvenes, están los imanes naturales y están los electroimanes, ¿verdad? Los electroimanes son solenoides, bobinas. Si ustedes quieren tener un imán, un electroimán, lo que hacen es una bobina, un solenoide, le ponen corriente a eso y ya tienen un electroimán, porque el campo es el mismo. Ahora, este es un imán natural, ¿verdad? Este sería un imán natural. Bueno, entonces, jóvenes, fíjense en algo interesante acá. Aquí hay una superficie cerrada aquí. Aquí tengo una superficie cerrada.
Esta ecuación, jóvenes, es la ley de Gauss, así se le llama, ley de Gauss del magnetismo. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss, verdad? Cuando yo uso la ley de Gauss, usamos una superficie gaussiana imaginaria, una superficie que encierra un volumen. Entonces, vamos a ver. Visualmente, ustedes pueden ver que yo tengo esta superficie que está punteada en azul. Es una superficie gaussiana. Es cerrada. ¿Qué pasa con la divergencia ahí, jóvenes? ¿Cuál es la divergencia a través de esta superficie? Miren que no estoy encerrando el imán. No lo estoy encerrando el imán. ¿Se acuerdan del concepto de la divergencia, verdad? Si yo tengo un volumen imaginario y entran la misma cantidad de líneas que salen, la divergencia es 0. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que están entrando todas estas líneas en este volumen imaginario. Si entran cualquier cantidad de líneas, 10, 20, 30, lo que sea, ¿cuántas líneas tienen que salir? Las mismas. Entonces, siempre que entran las mismas líneas que salen, la divergencia es 0. Esa es otra manera de verlo. Y cualquier volumen que ustedes pongan, cualquier superficie gaussiana que ustedes coloquen en cualquier región, siempre va a tener las mismas líneas entrando y las mismas líneas saliendo. Siempre se va a cumplir esta ecuación. ¿Estamos? Bueno, podemos seguir, ¿verdad? Aquí tenemos el caso eléctrico, miren. Este es un dipolo eléctrico. Es muy diferente al dipolo magnético. Fíjense bien en algo. Las líneas de campo de un dipolo eléctrico nacen en la positiva y mueren en la negativa. O sea, las líneas de campo eléctrico tienen un comienzo, tienen un inicio y tienen un final. No son cerradas. Nacen y mueren en puntos diferentes. ¿Qué significa eso? Que la divergencia no es 0. La divergencia no es 0. ¿Estamos? Y aquí, miren, aquí lo estamos viendo. Si colocamos una superficie gaussiana, ¿qué sucede aquí, en esta superficie gaussiana? ¿Qué pueden ver ustedes en esta superficie gaussiana, jóvenes? ¿Cómo es la divergencia? Ajá. Que las líneas de campo entran pero no salen. Exactamente. Todas las líneas de campo están entrando. ¿Cómo es la divergencia entonces? ¿Positiva o negativa? Negativa. Es negativa, porque todas las líneas están entrando. Ahora, si yo coloco la superficie gaussiana aquí, la divergencia sería positiva porque todas las líneas estarían saliendo. Bueno, entonces, recuerden que a las cargas individuales se le llama polos. Yo puedo arrancarle un polo a este dipolo y no hay problema. Pero en el caso magnético no se puede, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo mismo, jóvenes, si ustedes rompen un imán, lo que van a tener es otro imán. No existe forma de que ustedes puedan aislar los polos de un imán. ¿De acuerdo? Eso está prohibido en la naturaleza, ¿verdad? Está prohibido. Siempre van a tener dos polos siempre juntos. Y no importa cuántas veces ustedes lo hagan, siempre van a tener lo mismo. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir. No sé si tienen preguntas hasta el momento, jóvenes. No, Lick. Bueno, entonces vamos a ver la parte matemática de esto porque a lo que queremos llegar en la clase de hoy es al potencial vectorial, ¿verdad? Todavía no lo hemos definido. Ya sabemos la divergencia de B, pero nos falta el potencial. Bueno, entonces, si nosotros hacemos uso del teorema de la divergencia, que es esto que ven aquí,
teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con el teorema de la divergencia? Podemos escribir esta ecuación en la forma integral. Recuerden que esta es la ley de Gauss en forma diferencial para el campo magnético. Toda ecuación de electromagnetismo siempre se puede escribir en la forma diferencial y en la forma integral, en las dos versiones. Entonces, esta es la versión diferencial, es una ecuación diferencial, parcial. Si yo quiero escribir esta ecuación en forma integral, entonces tengo que hacer uso del teorema de la divergencia. Entonces lo que hacemos es simple. Vamos a ver. Aquí tengo la integral del campo magnético sobre una superficie cerrada, como lo dice la ley de Gauss, ¿verdad? El teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, este lado se relaciona con esta ecuación, con esta integral sobre un volumen de la divergencia de B. Y como la divergencia de B es 0, entonces esta ecuación, quiero decir, este lado es 0. Aquí tenemos entonces esta misma ecuación expresada en forma integral. Esta se llama la versión integral. Es la misma ecuación. ¿Qué es lo que me está indicando esta ecuación? Que la integral del campo magnético en una superficie cerrada siempre es 0. O en otras palabras, que no existen fuentes escalares del campo magnético. ¿Estamos? No existen fuentes escalares. Siempre que usted tenga una superficie cerrada, las mismas líneas que entran van a estar saliendo. El mismo número de líneas que entran van a estar saliendo. Eso es lo que me dice esta ecuación. Bueno, es la misma ley de Gauss, ¿verdad? Para lo que es el magnetismo. Entonces aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos las dos versiones. La forma integral y la forma diferencial. Esta es una ecuación de Maxwell. Esta ecuación siempre es válida. Nunca la vamos a tener que modificar. La ecuación que vamos a modificar más adelante va a ser esta. Esta ecuación sí está incorrecta. Esta ecuación está incorrecta. Es la ley de Ampère. Está incorrecta porque hace falta agregarle un término aquí, en el lado derecho. Pero esta ecuación sí es correcta en todos los casos. No existen contraejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, jóvenes. Cuando hablamos de la ley de Gauss, tenemos que hablar de lo que es el flujo magnético en este caso. ¿Se acuerdan del flujo eléctrico, verdad? ¿Qué es flujo eléctrico? Son las líneas de campo eléctrico atravesando una superficie, que puede ser abierta o cerrada. En este caso, ¿qué es el flujo magnético? Pues lo mismo, ¿verdad? Líneas de campo magnético atravesando una superficie que puede ser abierta o cerrada. Cuando la superficie es cerrada, es 0. Pero cuando la superficie no es cerrada, la integral no es 0. Como pueden ver ustedes aquí, miren. En esta integral no le hemos colocado el círculo al integral, ¿verdad? No le hemos colocado ese círculo. Es porque la superficie es abierta. Y cuando la superficie es abierta, así como una hoja de papel, entonces las líneas de campo magnético que están atravesando esta superficie dan como resultado una integral diferente de 0. ¿Estamos? Pero siempre que la superficie sea cerrada, en ese caso la integral va a ser 0. Entonces, jóvenes, a esto se le llama flujo magnético. Se representa con este símbolo, miren. El mismo caso eléctrico. En el caso eléctrico, la integral de flujo era esto. El producto punto del campo eléctrico con el diferencial de área en una superficie abierta. Y cuando la superficie era cerrada, jóvenes, ¿cómo se le llamaba esta integral cuando la superficie era cerrada? Al flujo eléctrico, cuando la superficie era cerrada, se le llamaba la ley de Gauss, ¿verdad? Que era igual a la carga encerrada.
Mientras que aquí, cuando la superficie es cerrada, al integral de flujo es igual a 0. Y también se le llama la ley de Gauss, ¿verdad? Pero no es tan común llamarle ley de Gauss, no es tan común. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento. No sé si hay preguntas. Se denotan con la misma letra phi. Ajá, digan. No, que utilizan la misma letra phi los flujos. Sí, para flujo se utiliza lo mismo. Ok. En el caso del flujo magnético, la unidad es el Weber. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando estudiamos la ley de Faraday. Bueno, Juan, entonces volviendo al tema del flujo. Aquí tenemos un ejemplo, miren, una superficie abierta. Esta superficie es abierta y está siendo atravesada por unas líneas de campo magnético. Por lo tanto, la integral de flujo va a ser diferente de 0. Este flujo magnético nos va a dar un valor distinto de 0. ¿Estamos? Bueno, aquí tenemos otro caso, miren. Tenemos el caso de un flujo a través de una superficie que es abierta, pero en este caso la superficie abierta tiene una forma geométrica conocida, es un círculo. Cuando las geometrías son conocidas, calcular flujo es bastante fácil. Ahí lo vamos a ver más adelante, vamos a estudiar algunos ejemplos de ello. Bueno, entonces volviendo al tema. Nosotros podemos tener un flujo igual a 0, incluso cuando la superficie es abierta. ¿De qué va a depender eso? Bueno, eso va a depender de cómo nosotros ubiquemos la superficie en el campo magnético. Vamos a considerar un caso fácil. Consideremos un caso donde el flujo magnético es uniforme. Si el flujo magnético es uniforme, que son las líneas verdes que ustedes ven, y tenemos una superficie, en este caso es como una hoja de papel, esa superficie yo la puedo colocar vertical o la puedo colocar horizontal. ¿Qué pasa cuando la colocamos vertical? Sabemos de que el flujo magnético es máximo. ¿Por qué? Porque el producto punto en el interior de la integral hay un producto punto, ¿verdad? Cuando el campo magnético es perpendicular al diferencial de área, o quiero decir a la superficie, entonces el diferencial de área y el campo magnético quedan paralelos. Por definición de producto punto, por definición, magnitud de B, magnitud de A, por coseno del ángulo entre ellos. Entonces ustedes ven que aquí el campo magnético va a la derecha y el diferencial de área va a la derecha. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Es 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces me queda que el flujo magnético es B por D de A. Recuerden que aquí hay una integral. Esto se integra. Pero como el campo magnético en este caso es uniforme, ¿qué sucede? El campo magnético lo podemos sacar de la integral y solo integramos en la superficie, que es un rectángulo. Entonces es el campo multiplicado por la superficie de un rectángulo que ya sabemos cuál es, ¿verdad? El ancho multiplicado por el largo. O sea que cuando tenemos superficies jóvenes con geometrías conocidas, calcular flujo es bastante fácil. Ahora, cuando la superficie es de forma irregular, allí sí es difícil, ¿verdad? Así como esta, por ejemplo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede cuando la superficie se coloca horizontal al campo? En ese caso, como ustedes ven aquí en la figura, el diferencial de área queda perpendicular al campo magnético. El ángulo es 90 y coseno de 90 es 0, de manera que el flujo magnético es 0. No hay flujo atravesando esta superficie horizontal. Entonces, jóvenes, la conclusión aquí es la siguiente. Cuando ustedes quieran tener un flujo magnético máximo, tienen que colocar la superficie perpendicular al campo. Y cuando quieran tener un flujo igual a 0, coloquen la superficie horizontal al campo.
Y para los valores intermedios, el campo iría variando dependiendo del ángulo. ¿Estamos? Dependiendo del ángulo entre los dos vectores. El diferencial de área y el vector de campo. ¿Está claro eso, jóvenes? No sé si tienen preguntas. Está claro. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy porque quiero dejar para la siguiente clase lo que es la definición ya del potencial vectorial. Por hoy creo que es suficiente. Ya estudiamos lo que es la divergencia y lo que es el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar por aquí en la clase de hoy. No sé si tienen preguntas antes de finalizar.